van dando como nuevas condenas. Y bueno, mi papá estaba en el careo con este sujeto que llega en silla de ruedas con un tanque de oxígeno. Y mi papá le cuenta cuando lo vio vestido de carabinero. Y le dice, yo estaba haciendo guardia en tal asentamiento y tú acompañaste en el vehículo a tal persona que se fue a cambiar ropa a la casa de mi tío. Porque claro, en mi familia también hubo un quiebre, ¿no es cierto? Había una parte de mi familia que era de derecha y otra parte de mi familia que era allendista y que era la familia de mi papá. Entonces él cuenta esto y Juan Francisco Luzaro estaba pálido y le dice, como yo estaba atrás de tal muro y en ese muro estaba peleando con, y le menciona a otra persona, porque él te quería disparar, porque tú te sacaste el casco de carabinero y lo pusiste sobre el auto, entonces estabas disponible para que te matáramos y tú no nos veías. Pero a mí me daba miedo que si nosotros te hacíamos algo, con la fuerza con la que estaban reprimiendo, después nos hicieran pedazo del asentamiento. Y le cuenta todo esto, entonces él cada vez se iba poniendo más pálido y deben haber pasado un par de semanas de ese careo y mi papá iba caminando por el registro civil de Paine y Juan Francisco Luzaro, que ya no estaba en silla de ruedas ni tampoco con un tanque de oxígeno, sino que manejando su camioneta 4x4 porque él es un empresario muy exitoso en Paine. Transporte, ¿no? Sí, le tiró la camioneta encima a mi papá. Entonces, como esas son cosas que se dan en la dinámica de Paine, súper frecuentes. Qué duro, ¿ah? Sí. Qué duro, porque ¿cuántos habitantes tiene Paine? Ahora, según el censo del 2017, tiene como 70.000. En esa época tenía 21.000 y fracción. Sí. ¿Y ese aumento de habitantes es por qué? Porque ha habido un éxodo de la ciudad al campo con todas... ¿Con parcelas? A las parcelas, pero también se han estado construyendo varias viviendas sociales. Ya. Ha habido un traslado de muchas personas y hay algunas poblaciones de la comuna que han sido solamente traslado desde comunas muy pobladas de Santiago Centro. Ya. O del Gran Santiago. Hay una villa, ¿no? La José Calderón Miranda. Sí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, la José Calderón Miranda es una villa también en materia de reparación, ¿no es cierto?, que se le da a las familias. Una villa que está principalmente poblada por víctimas de la represión en Paine. Es una villa súper activa políticamente. De hecho, ahí también está la Asociación de Mártires de Paine, que se reúne en ese sector. Y es bien simbólico, porque además las calles de esa villa tienen los nombres de los detenidos desaparecidos de Paine. Y ocurrió, por ejemplo, que en algún momento, porque esa villa estaba separada de otro sector de Paine, y con el crecimiento urbano ese muro se botó, se vinculó con la calle principal, que es 18 de septiembre, una de las calles principales que es 18 de septiembre. Y lo que se hizo fue cambiarle el nombre a la calle principal de esa villa, y ya no tenía el nombre de uno de los detenidos desaparecidos ejecutados de la comuna, sino que pasó a ser Avenida Benito del Villar, que era la villa anterior, la avenida anterior. Y hubo un movimiento súper importante para que recuperara su nombre, porque es parte de la memoria, ¿no es cierto? Claro. Nosotros en Paine tenemos calles a nombre de Miguel Cast, tenemos un colegio que es Bárbara Cast, y resulta que... ¿Miguel Cast es el hermano o es el padre? El padre. O sea, nazi. Sí. Con carné, partido. Sí. Que todos saben que participó, claro, como cómplice, ¿no es cierto? Que dio listas. ¿Estaba también formalizado cuando se murió o estaba a punto de ser todavía? No. Pero había sido interrogado. O sea, claro, él quedó como sobreseído en realidad de las causas. Pero entonces cuando hablamos de Paine, ¿no es cierto?, hay realidades que chocan constantemente y que han promovido un secretismo en materia de derechos humanos, en materia de violación de derechos humanos. Yo me acuerdo que para el estallido social, que dio justo la casualidad que yo estaba viviendo en Paine, en la casa de mis papás en esa época, una de las personas que fue condenada, en ese momento, él es dueño de un negocio en Paine Centro.
andaba paseándose con una chaqueta amarilla, con una escopeta, por el centro de Paine de manera súper impune. Y acompañados también en ese momento por una concejala que también andaba como en este movimiento de las chaquetas o chalecos amarillos para proteger la seguridad, ¿no es cierto?, de esos lugares. Pero era súper violento ver a alguien que participó y que posteriormente fue condenado. De hecho, su condena ya definitiva salió este año por el caso de Cristian Cartagena, que era el director de la escuela echada. Y él estaba ahí paseándose con un arma. ¿Y lo condenaron a cuánto tiempo? No recuerdo cuántos años fue condenado, pero casi siempre son como 10 años que los condenan. Tania, mencionaste la casa de tus padres. Perdón, yo no estaba tan interesado en lo que estábamos conversando. Estoy con Tania Larraín, abogada. Ella es la presidenta del Memorial de Paine. Y de eso es lo que estamos conversando hoy día en esta tarde. Tú mencionaste la casa de tus padres. Sí. Cuéntame un poco sobre tu padre, porque tu padre era muy joven cuando ocurrió el golpe. Sí, bueno, mi papá en realidad vivía en el ex Fundo Santa Victoria de Paine, que era propiedad de Benito del Villar, y que luego se transformó en el asentamiento de los Copihue. Es un fundo cuya casa patronal está cerca de la línea del tren, como más hacia el sur del centro de Paine. Y él, bueno, vivían ahí porque mi abuelo era un inquilino, de ese fundo. Él falleció en el año 68 y luego cambiaron al obligado, ¿no es cierto?, que era el término que se ocupaba. Todas las casas tenían que tener un obligado. Cambiaron al obligado, se incorporó otra familia a participar de esta casa. ¿Qué es el obligado? Es la persona que tenía que poner para trabajar en el fondo y tener derecho a casa. ¿No es cierto? Todas las familias tenían a un obligado que era quien tenía que trabajar en el fondo. Cuando fallece mi abuelo, llega otra persona que es el obligado, que es de otra familia, que se unen para hacer fuerzas, ¿no es cierto? Mi abuela era la lavandera del fondo. Entonces, mi papá creció con una convicción política muy marcada, muy allendista siempre. Militaba en la Juventud Socialista en esa época. Para el golpe de Estado él había sido recientemente nombrado subdelegado de gobierno, hace como 25 días. Él me contó que en esa época el subdelegado de gobierno, ¿no es cierto?, también era designado por el Ministerio del Interior, pero lo que ocurría en el partido, ¿no es cierto?, en los comunales, era que todos los militantes decidían quién tenía el cargo. Entonces, que él estaba con otras 2 personas compitiendo y se votó entre los militantes quién quedó con el cargo, y él quedó con ese cargo. De hecho, me contaba como que su nombramiento estaba en trámite, que en esa época la provincial estaba en Buina, entonces que estaba todo detenido como en esa comuna que estaba al lado. Y para el golpe de Estado, bueno, mi papá estaba en las tareas que significaba, él me explicaba que en Radio Corporación escuchó que el golpe era inminente, recuperó las fichas de los militantes, la enterró en el fundo cercano y luego pasó a la clandestinidad. Y eso significó estarse cambiando por muchas casas, circulando por distintos lugares. Los compañeros socialistas se fueron a esconder a la casa de la tía del ministro de Agricultura de esa época, que vivía en Hospital, en una localidad de Paine. Y mi papá se opuso porque dijo que esa era una de las principales casas que podían ser allanadas. Entonces él se escondió en la casa del dueño del fondo, y luego un amigo le dijo que lo andaban buscando, que estaba en la lista, y él pasó a una casita chiquitita al otro lado de la línea del tren, y desde ahí se fue y pasó a la clandestinidad ya de manera definitiva, y se fue a vivir a Curicó. Y estuvo viviendo en Curicó muchos años, hasta que vuelve como en el 75, 76, ¿sí? Y empieza otra vez a hacer activismo político. Sí. Empieza otra vez con su activismo, y eso significó que mi papá fuera perseguido, siguiera siendo perseguido. Y la época más cruda fue ya cuando estaban organizándose para el sí y el no. Ahí mi mamá estaba embarazada de mí, ya tenía otros 2 hermanos, y a mi papá
iban a la casa, prendían las luces de los vehículos, él se arrancaba por las panderetas con otros compañeros, hasta que se iba a esconder a otro lugar, mientras, claro, mi mamá se quedaba con sus 2 hijos y conmigo. Una vida dura fue en esa época. Fue duro, para los sí. que estaban luchando aquí Sí. en Chile. Tania, hay una demanda, una petición muy importante de los memoriales, que es que se les reconozca en una ley. ¿Me podrías tú contar cuáles son los cambios que se producirían si se aprueba esta ley de memoriales que el presidente Boric ha anunciado como un proyecto próximo, ¿no? Sí. Creo que lo hizo en Paine cuando fue el otro día. Sí. ¿Qué efectos tiene esta ley? ¿De qué se trata la ley de memoriales? En realidad, la ley de sitios de memoria ha sido impulsada por los distintos sitios de memoria que se unen a través de la red de sitios de memoria, ¿no es cierto? Y lo que busca es que se asegure el financiamiento y la continuidad de estos espacios. Actualmente, no todos los sitios de memoria del país cuentan con financiamiento, y dentro de los que cuentan con financiamiento, el financiamiento además es súper dispar. Hay algunos que reciben muchos fondos, otros que reciben menos fondos. Y sumado a eso se discute todos los años, porque son fondos de asignación directa a través del servicio de patrimonio, y eso ha significado que solamente se realiza un ajuste en base al IPC, que no nos permite seguir creciendo, sino que buscar otras líneas para conseguir financiamiento. Y también ha ocurrido que en el debate, por lo menos en los últimos 3 años, hemos tenido la amenaza cierta de que se nos saca del presupuesto en la Cámara de Diputados, sobre todo por estos parlamentarios de derecha, negacionistas, que cuestionan en qué son utilizados los fondos. Y por ello es que tenemos que presionar, ¿no es cierto?, pedir que se reinstale el presupuesto, la partida presupuestaria en el Senado, que después pasa a comisión mixta. Entonces se vuelve un tema súper complejo. Y sumado a eso, depende, ¿no es cierto?, también de la ejecución del proyecto que cada memorial o cada sitio de memoria presenta al servicio de patrimonio. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, que las partidas presupuestarias se reciben a veces en febrero y nosotros tenemos trabajadores todo el año. Claro. Y no sé, nosotros ahora lo que hacemos es financiar un crédito que nos permite pagar remuneraciones, porque obviamente esos trabajadores tienen familias, tienen obligaciones, y que no podemos nosotros retrasarlas por el compromiso que ellos tengan con el trabajo que realizan en el memorial. Entonces, cuando se habla de una ley de sitios de memoria, se habla de todas estas dificultades que se tienen en la ejecución del proyecto. Actualmente, para nosotros por lo menos, gran parte del presupuesto se va, por ejemplo, en remuneraciones. Nosotros contamos con 70 mosaicos que no tienen mantención y que se van de a poco descascarando y que requieren una mantención de acuerdo a la calidad de sitio de memoria que tiene el espacio. Y eso significa contar con un profesional experto en el tema que nos ayuda a la restauración, por ejemplo, y eso no lo tenemos tampoco. Entonces se va precarizando la tarea de los sitios de memoria y se va restringiendo al mínimo, que es desarrollar un proyecto educativo que permita, ¿no es cierto?, una reparación simbólica y al mismo tiempo la no repetición. ¿Y cuándo se ha comprometido el gobierno una fecha para enviar ese proyecto? No. No todavía. No, y lo que yo entiendo es que hay un proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Y que ha sido más bien la iniciativa de los sitios de memoria. No se han tomado decisiones formales como a nivel de política pública de fomentar sitios de memoria. Sí, en este gobierno se ha visto un aumento en los presupuestos, ¿no es cierto? Se ha visto un aumento a través del Ministerio de Bienes Nacionales de la recuperación de ciertos terrenos
y también las declaraciones de sitios de memoria. Eso es efectivo, ha aumentado y se ha financiado nuevos espacios, pero no se ha hecho cargo de los ya existentes. Ya. Tania, para terminar, una pregunta más general. Uh-huh. ¿Cuál es tu mirada sobre el plan de búsqueda que lanzó el gobierno y cómo va avanzando? ¿Qué significado le atribuyes? ¿Qué aspectos críticos te parece que habría que mejorar? El plan de búsqueda ha sido súper significativo para las familias. Yo no quiero hablar en representación de la agrupación, pero sí de lo que he visto y de cómo les ha devuelto la esperanza. En Paine hay, de los 70 detenidos, o sea, desaparecidos y ejecutados políticos, 37 son detenidos desaparecidos. Y esto quiere decir como la definición tradicional, ¿no es cierto? Que se les daba muerte con la intención de que no volvieran a ser encontrados. Aunque algunos de ellos sí se han encontrado restos de camisa, pero son más bien como... no es el cuerpo, ¿no es cierto? No hay nada más que alguna suela de zapato que la familia logra reconocer como de su familiar. Entonces, desde ahí les ha devuelto la esperanza, porque hay un gobierno que se está haciendo cargo de esta deuda. La otra vez yo escuchaba a Nelson Caucoto, que sí, fue al memorial, que fue al memorial y hablaba como de que en ningún otro país de Latinoamérica, a raíz de, ¿no es cierto?, todos los golpes de Estado que hubo en la década de los 70, como que a 50 años sigue realizando acciones que permitan la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos. Y eso es importante y demuestra un compromiso y una sensibilidad con esta temática. A mí me da gusto ver a las señoras de la agrupación tan comprometidas con este plan de búsqueda, tan esperanzadas también, porque además en Paine existen rumores de lugares donde podrían haber personas. Yo me acuerdo que en alguna reunión donde estuvo el ministro Cordero, una señora le dijo: a mí me dijeron que en tal parte, yo entregué un mapa a el subsecretario de esa época, entregué antecedentes. ¿Dónde quedaron esos documentos? Porque claro, no había una política de rescatar esos antecedentes que sí son populares. También Flor Lazo, la presidenta de la agrupación, está convencida de que su papá está en la ex subcomisaría de Paine, actual comisaría de Paine, y no hay ninguna posibilidad de buscar, o no había ninguna posibilidad cierta antes. Entonces, todos estos antecedentes que se tienen, ellas ven como que tienen la esperanza de ser escuchados, de ser incorporados. Sobre críticas, bueno, se ha hecho muy público, ¿no es cierto?, esta crítica que se entregaron fondos mediante trato directo a una empresa para ejecutar el plan de búsqueda, siendo que han habido distintas organizaciones a nivel nacional que han participado de manera gratuita en distintas formas de búsqueda, ¿no es cierto?, de familiares. Yo creo que le corresponde también al Estado dar los argumentos de por qué utiliza esta empresa, porque en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de desaparición forzada, los vínculos que se generan son muy importantes. No es lo mismo a quien se le entrega la información, no da lo mismo, porque existen muchas personas que son, ¿no es cierto?, recolectores de memoria, pero que recolectan la memoria no con un fin altruista, sino que más bien con fines más bien particulares, ¿no es cierto? Sacar publicaciones, pero no con una política clara de enfoque de derechos humanos de las víctimas, sobre todo. Y eso ha vuelto a las señoras, por lo menos en lo que yo veo en Paine, muy reticentes a entregarle su relato a otras personas. Por ejemplo, yo te traje ahora un libro sobre relatos. 2 libros me trajo Tania, los vamos a mostrar aquí. Y los relatos las señoras ya no quieren darlos, porque sienten que se han vuelto un bien más bien de consumo, como
Y para ello se necesitan vínculos. Por ejemplo, yo sé que soy una persona que si bien tiene una historia marcada, ¿no es cierto?, por la dictadura, a pesar de que tengo 35 años, porque es la historia de mi padre, Claro. Sé que para ellas yo no era parte de la agrupación. Y ha sido un trabajo súper largo generar vínculos de afecto con ellas, que ahora me permiten abrazarme, vernos, compartir. Y es lo mismo que ocurre cuando se le instalan sin consulta previa, ¿no es cierto?, sin una perspectiva de derechos humanos, con quienes tienen que trabajar, quiénes son su contraparte en estos temas. Porque hay que tener una sensibilidad, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí Muy interesante, un punto muy, muy importante sí, que hay que relevar y tener presente. sí. Bueno, Tania, este es un regalo para ti, ya que me trajiste 2 libros. Aquí está Gracias. uno de esos, Un tazón, ya, para muchas que tome gracias. café todos los días. En Portal Socialista. Ah, Muchas gracias. vamos a poner los libros de nuevo aquí a la vista. Muy bien, excelente.